Muy buenas noches. ¿Recuerdan ustedes el formidable lío del PAI, del programa de aprendizaje de inglés, hace unos meses? Pues el estudio ya ha concluido y ya sabemos lo bueno y lo malo de aprender un nuevo idioma bajo esa fórmula. La fórmula en la que algunas materias se aprenden en inglés, no solo el idioma. Y los datos son los que son. Ese alumnado ha logrado mejores notas en inglés y en el resto de materias, que además se estudian en inglés, la media es la misma, es decir, que no hay diferencias. Algunos ahora se preguntan, ¿era necesaria la evaluación y la paralización del PAE al mismo tiempo viendo estos resultados? Y una cosa más, habrá nueva orden foral para regular el acceso de nuevos centros y también la vía para abandonar el PAE. La oposición habla de construir un embudo para entrar y una autopista para salir. Será Educación quien autorice o desautorice en función de los recursos que haya y no en función de la necesidad. Hablamos de otras necesidades, hay muchas si atendemos al día a día. ¿Cuáles son las más importantes que tiene Navarra? Bueno, pues de eso se va a hablar en el debate sobre el estado de la comunidad previsto para esta semana. ¿Hará autocrítica la presidenta o será complaciente? Espero que sus señorías, eso sí, hagan un reflejo de la realidad, porque a día de hoy sabemos perfectamente cuál va a ser el discurso de cada uno y para eso la verdad es que no hacen falta debates. Empezamos Navarra en abierto. El Gobierno considera imprescindible ordenar y regular el proceso de incorporación y salida voluntaria de los centros de enseñanza en el programa de aprendizaje en inglés. A partir de ahora, las peticiones de PAE en nuevos centros tendrán que ser autorizadas por el Departamento de Educación siempre y cuando dispongan de recursos. Y de la evaluación extraemos otro titular. En inglés sacan mejores notas aquellos que estudian PAE y del resto de asignaturas los resultados son iguales se estudien en un idioma o en otro. En todos los casos obtiene mejor resultado el alumnado que está en un centro British o PAE. Algo también esperable por el número de horas de impartición en lengua inglesa. Con respecto a la competencia científica, podemos decir que casi 2/3 partes de los estudiantes en global, de todas las dos muestras, la muestra de centros PAE y la muestra general, presentan un grado de desarrollo de competencia científica correspondiente a su edad. Viendo estos resultados, ¿era necesaria la evaluación del PAE? Más aún, ¿era necesaria la moratoria, la paralización de un año? ¿Qué va a pasar ahora con los centros que quieran sumarse al programa de aprendizaje de inglés? ¿Habrá algún centro que quiera descolgarse? Es el primero de los asuntos que abordamos hoy en Navarra en abierto con 4 grupos parlamentarios. Ana Beltrán, Partido Popular de Navarra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Saludamos también a Mayorga Ramírez, Grupo Parlamentario EH Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. A mi derecha, Sergio Sayas, del Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en último lugar saludamos a Koldo Martínez, Grupo Parlamentario Geroa Bai. Gabón, muy buenas Gabón, noches. good evening. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar por el principio, porque si ustedes echan la mirada atrás, pues llevamos muchos meses hablando del PAE. Vamos con ese resumen que nos va a poner en situación. Ayer ante el Parlamento de Navarra se exponía ese esperado informe de evaluación del programa de aprendizaje en inglés. Entre sus conclusiones más destacadas había una: el alumnado de los colegios con British y PAE obtienen mejores resultados en inglés que la media del alumnado navarro. Se concluye también que no existen diferencias en los obtenidos en el resto de asignaturas. Según la evaluación, el alumnado British PAE obtiene notas superiores a la media en inglés e iguales en competencia científica. 4/5 de los estudiantes superan el nivel A1 en comprensión escrita. Casi 2/3 superan el nivel A1 en comprensión oral. Poco más de la mitad superan el nivel A1 en expresión oral y casi la tercera parte supera el nivel A1 en expresión escrita. Con respecto a la competencia científica, podemos decir que casi 2/3 partes de los estudiantes en global, de todas las dos muestras, la muestra de centros PAE y la muestra general, presentan un grado de desarrollo de competencia científica correspondiente a su edad. Una conclusión que resulta de la evaluación del programa de aprendizaje en inglés en el alumnado de sexto de primaria. Según Educación, un alumnado que no es comparable a la media por tener unas condiciones socioeconómicas superiores. Para la oposición, estos resultados avalan el programa y critican el trato que le ha dado el cuatripartito. Su obsesión por el PAE, señor consejero, les llevó en primer lugar a ponerlo en duda.
después a desprestigiarlo y finalmente a cuestionar su desarrollo y también sus resultados. Evidentemente, con lo poco que hemos conocido hoy de la evaluación, en muy mal lugar, señor consejero, han quedado. Creo sinceramente que ustedes tienen que pedir públicamente disculpas. El departamento quiere que sea cada centro quien decida si quiere incorporarse al PAI o si prefiere salirse de él. Mendoza publicará antes de fin de año una orden foral que determinará las pautas de funcionamiento del programa. La incorporación a los programas de aprendizaje en inglés no debe ser una imposición, sino una respuesta a las demandas por parte de los centros educativos. Una opción abierta a los centros con posibilidad de entrada y de salida. Tanto el consejero de Educación como su director general han encontrado el apoyo del cuatripartito. El resultado de la evaluación. Bueno, pues hasta llegar al punto en el que nos encontramos sobre el inglés en los colegios con PAI y British, no han sido pocas las movilizaciones a las puertas de los colegios o en la calle, como esta que se producía el 12 de diciembre del año pasado en la plaza del Castillo de Pamplona y en la que miles de personas, familias enteras, con sus hijos e hijas, reivindicaban un futuro para la educación bilingüe y plurilingüe en inglés. Se pedía incluso un modelo. Estaba secundada por la Federación de APIMAS de los centros British PAI, por ERCOA, que representa a la red pública, y por CONCAPA por parte de la concertada. Un par de semanas antes escuchábamos a la presidenta Barcos decir esto cuando se cuestionaban los resultados académicos de los centros con programa de inglés. Que se ha hecho en un uso y abuso, diría que partidario, no político, uso y abuso partidario de una cuestión que necesita de sosiego, que necesita de análisis científico y que necesita de ambición con un solo objetivo, que las niñas y los niños de Navarra tengan en el modelo que sea, también en el PAI, la mejor de las educaciones. Es absolutamente insuficiente y es absolutamente imposible que saquemos generaciones de personas en condiciones formadas. Bueno, pues la primera de las valoraciones está ya sobre la mesa. EH Bildu, Mayorga Ramírez, ¿satisfecho con el informe? Bueno, nosotros creemos, la primera pregunta que hacía usted era si era necesaria o no era necesaria una evaluación. Nosotros creemos que siempre es necesaria la evaluación en algo tan importante como la educación, porque la evaluación es el instrumento fundamental para detectar dónde están los errores, dónde están los aciertos y aprovechar y acumular toda esa experiencia para ponerlo al servicio de la mejora constante. Por lo tanto, la evaluación yo creo que difícilmente es criticable. En segundo lugar, desde el respeto al trabajo realizado en hacer una especie de resumen de lo sucedido con el PAI, yo creo que hay que remontarse también bastante antes, ¿no?, a la polémica que ha generado el PAI. Es decir, no han sido pocas también las movilizaciones que en los últimos años ha habido también en contra de un modelo como es el PAI, por diferentes motivos, porque confunde lo que es una lengua propia con una lengua extranjera, los referentes que hay a nivel europeo, los lugares más desarrollados donde las lenguas extranjeras se incorporan mucho más tarde, nunca como lengua vehicular, etcétera, etcétera. También es cierto que nos explicita en esta cuestión, en el resumen que hemos visto, que el PAI ha tenido diferentes trayectorias a lo largo del tiempo. Es decir, explicitó la señora Barcina cómo era una línea política para paralizar la progresión del modelo D en euskera, para eso se diseñó el PAI, y al principio pues fueron unos pocos centros, que son los que ahora se han evaluado, porque ya han pasado sexto de primaria. Es decir, no se ha evaluado lo que fue la generalización del PAI del 2011, que pasaron pues de unos pocos centros a más de 100 centros, cuando no había profesorado preparado, cuando no estaban los centros en condiciones de hacerlo a salto de mata. Y efectivamente eso ha generado mucha preocupación y muchos inconvenientes en educación. Por lo tanto, nosotros creemos que por principio, por garantía de la educación, debe sustentarse en lo que son las lenguas propias de Navarra, porque es perfectamente posible adquirir conocimientos en lenguas extranjeras, no exclusivamente ni solamente en inglés. Nosotros decimos bien claro, tenemos pues bueno, mucha más conexión tiene Navarra con lo que es la lengua francesa que con la que es la lengua inglesa, y por supuesto nosotros creemos, y hay muchas experiencias a ese respecto, que hay que aspirar no al bilingüismo ni al trilingüismo, sino al cuatrilingüismo, diferenciando claramente lo que son lenguas propias, que es el euskera y el castellano, de lo que son lenguas extranjeras, como es el inglés y en este caso el francés. Hemos hecho el resumen desde que el Gobierno decidió hacer el estudio y desde
de que decidió paralizar el PAI. Recuerdo que en esta misma mesa hicimos un programa también con todo lo anterior, con el año anterior hasta la decisión. Falta lo de antes. Y les pregunto, como ya lo hemos visto en otros programas, Sí. Ana Beltrán. Pues bueno, no hemos oído perfectamente lo que son excusas y lejos, tanto lo que me refiero a Bildu como socio de gobierno, y lejos de pedir disculpas por haber puesto en duda un modelo que quería la sociedad y que quiere la sociedad y que quieren los alumnos y que quieren los padres. Pero fundamentalmente lo más importante de todo esto es que es cierto que se usó la excusa y se buscó la excusa de paralizar la evolución del programa de aprendizaje en inglés con el único objetivo y fundamentalmente de la imposición del euskera, que es lo que pretende este gobierno como ansia fundamental. Eso es lo más importante que queremos nosotros que quede claro, que es la razón por la que se quiso hacer ese estudio, pensando, ahora les ha salido el tiro por la culata, pensando que el resultado de ese informe iba a ser pues, que los niños tenían un menor nivel de inglés o que en otras áreas estaban en peor situación que los alumnos que no estudiaban en el modelo PAI. Y lo que quiero decir es, con respecto a las palabras del señor Ramírez, a ver, nosotros lo que tenemos que pensar es que nuestros hijos y los alumnos de los colegios de Navarra tenemos que pensar en su futuro, en su desarrollo profesional. Y ese desarrollo profesional y su futuro está en el conocimiento del inglés, no en el euskera ni en el francés, como acaba de decir el señor Mayorga Ramírez. ¿Qué importa la cercanía o la lejanía de nuestra comunidad a Francia o al País Vasco? ¿Eso qué tiene que ver? Nosotros lo que queremos hacer es hombres y mujeres, niños y niñas, que lo que encuentren es un trabajo en el futuro y la lengua inglesa se lo va a dar, porque desde luego con el euskera a poquitos sitios van. Señor Koldo Martínez. Sí, no sé si empezar por respondiendo a las, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero con las tonterías que he oído, o si realmente meterme en el tema en serio, ¿no? En primer lugar, el PAI no es un modelo, es un plan. Y el PAI se imparte en los distintos modelos. Por lo tanto, ahí hay que hacer una diferenciación importante. Y además es una diferenciación importante porque el PAI algunos colegios lo adoptaron, en otros se impuso con una falta absoluta de planificación, con una falta absoluta de diseño, con una falta absoluta de pensamiento en qué iba a pasar a medio y a corto plazo con los profesores, con los alumnos, en fin, y todo eso es una realidad. Pero quiero decir, una cosa es un plan de aprendizaje del inglés y otra cosa son los modelos. Distintos modelos tienen dentro de ellos el PAI. Por lo tanto, eso hay que separarlo. Por otro lado, pues en fin, hablar de la imposición del euskera, pues claro que va a hacer la señora Beltrán. Señora Beltrán, nadie está usted miente. Nadie está imponiendo el euskera a nadie. Otra cosa es que nosotros, como navarros, si me permite ejemplos, como navarros muchos. Y navarras que somos, queramos que una lengua que está en riesgo de perderse sobreviva. Y desde luego lo tenemos que hacer, por desgracia, frente a usted y a su partido, que están poniendo todas las piedras en el camino para preservar la diversidad lingüística en nuestra comunidad, para preservar que una lengua propia de nuestra comunidad perviva. Y por otro lado, usted contrapone el francés con el inglés, por ejemplo. Déjeme que le diga. Yo empecé aprendiendo francés como lengua extranjera y terminé hablando inglés, porque en aquel momento pues seguramente las familias, mi familia desde luego pensó que era mucho mejor y mucho más internacionalizador el francés que el inglés. Hoy en día es verdad, el inglés es seguramente la lengua franca en el mundo, pero dentro de poco puede ser el chino, puede ser, en fin, o qué sé yo, incluso el árabe quizás, ¿no? Por lo tanto, calma. Claro que queremos que nuestros niños y niñas aprendan euskera, castellano, inglés, francés, alemán, todo aquello que sea necesario para su desarrollo como seres humanos en este mundo globalizado. Por otro lado, ya centrándome en el tema, pues que nosotros de Longueroay, pues hombre, pues sentimos alegría por el resultado de esta evaluación. Una evaluación absolutamente necesaria. Pero al mismo tiempo que digo eso, digo también que la evaluación se ha hecho en 9 centros. 6 de los cuales son British, no son PAI. Solo son PAI 3. 9 centros que empezaron a funcionar en 2005, 2006, 2006, 2007, cuando la formación de los profesores era seria, profunda, importante y además estos centros estaban siendo evaluados por el British Council, cosa que los centros PAI no lo están siendo. Y hay que recalcar eso. Nos alegramos mucho del buen, entre comillas, resultado de la evaluación. Y luego tendremos tiempo de hablar de los factores socioeconómicos, que desde luego en nuestra opinión son determinantes
para los niveles de conocimientos de los niños y niñas a lo largo de la educación. Entonces, nos alegramos, pero también decimos que se ha hecho en 9 centros, solo 3 de los cuales son PAI. Los demás son British y, desde luego, se introdujeron en los distintos modelos de una forma muy distinta a la que desde UPN se impulsó el PAI a partir de los años 2012-2013. Señor Sayas. Bueno, pues la verdad es que esta es la prueba más palmaria del sectarismo con el que actúa este gobierno. Y el PAI ha sido el ejemplo más clarificador de cuál es la política de este gobierno de imposición sectaria de una ideología nacionalista en esta comunidad. Bildu lo dice con mucha claridad, pero Geroabay, que no lo dice con tanta claridad, lo aplica luego con la misma claridad con la que Bildu lo dice. Bildu apuesta en su programa electoral por una educación laica, pública y euskaldun, nada más. Y Geroabay está llevando al gobierno esa propuesta que Bildu lleva en su programa electoral. Y esto es lo que han hecho. Mire, ahora, primero dijeron que la calidad de los alumnos con el PAI, lo dijo la presidenta y lo hemos visto antes en sus declaraciones, no podía ser una educación de calidad por los resultados que iban a tener esos alumnos. Cuando una evaluación hecha por ustedes, les dice que los alumnos del PAI están por encima de la media de los alumnos de esta comunidad, dicen que a lo mejor esta evaluación no tiene el número de centros suficientes, pero si lo han hecho ustedes, si es que encima esta valoración coinciden los resultados con una valoración que ya hizo el gobierno de UPN anterior y ustedes pusieron a caldo perejil y ahora ustedes la han hecho y les ha vuelto a salir lo mismo. ¿Y qué es lo que les pasa? Lo que les pasa es que no quieren que los alumnos puedan estudiar en inglés en esta comunidad, no quieren, porque lo único que quieren ustedes es que los alumnos estudien en euskera, porque lo que ustedes tratan es de imponer la lengua que ustedes quieren utilizar para la construcción nacional. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Pero realmente las familias en esta comunidad lo que quieren es que sus hijos hablen cuantas más lenguas mejor. Y por supuesto quieren hablar inglés, porque el inglés es una lengua universal, una lengua de apertura, que es justo lo contrario de lo que es el nacionalismo, que es fronteras y cerrazón. Y entonces contra el nacionalismo está la apertura, y la lengua de la apertura es el inglés, y por tanto, cuantas más lenguas mejor. Pero la política que están practicando ustedes es la de la imposición del euskera. Lo están haciendo en la educación. Y lo están haciendo también, el otro día conocimos el plan de euskaldunización de Navarra. Y yo les digo, muy bien por apoyar las lenguas, pero recuerden una frase que decía Alex Grigelmo, en la que decía que una cosa es el derecho de los hablantes a hablar una lengua y otra el de una lengua a tener clientes obligatorios, que es lo que ustedes pretenden. Ha pedido el turno la señora Beltrán. A mí me gustaría... Pídame el turno, señor Ramírez, que le estoy mirando y no Simplemente es muy poco lo que quería decir, pero creo que, como decía ahí el señor Catalán, que hemos visto en el vídeo, que el señor Mendoza e incluso la señora Barcos deberían pedir disculpas, incluso pedir perdón por la incertidumbre que han creado en muchísimas familias y en muchísimos colegios. Eso tienen que hacerlo, porque se ha visto perfectamente cómo esa evaluación, que al final ustedes van a hacer, seguro que hacen otras tantas hasta que salga el resultado que ustedes buscan, porque tienen experiencia, hasta que no les dan la razón en un tema, siguen y siguen y siguen analizando. Pero desde luego creo que es importante, e incluso ahora más que nunca, por esa incertidumbre, la reprobación que en su día hicimos, bueno, se llevó a debate reprobación, incluso la dimisión del consejero Mendoza, ahora sí que está más que justificada, pero fundamentalmente después de haber visto todas, ya ríase, a usted ya, entiendo perfectamente que a usted le parezca que mi razonamiento a usted le dé la risa, ¿cómo no? Pero desde luego tiene que respetar exactamente igual que yo respeto el suyo, sí. Que a mí me parezca que esa incertidumbre que ha creado durante mucho tiempo en esas familias y en esos alumnos, ahora merezcan que sea reprobado, por supuesto que sí, y sobre todo que pida perdón y disculpas, lo mismo que la presidenta del Gobierno. Señor Ramírez y señor Martínez. Sí, yo no por no ser vehemente no quiere decir que no tenga fuertes convicciones, y realmente si de lo que se trata de pedir disculpas, yo creo que quien se merece una disculpa es el euskera, por las cosas que se han dicho aquí. Es decir, una lengua que no sirve para nada, una lengua que no es de futuro. Es que con el euskera no se puede ir por el mundo, es que no
es una lengua propia de la que tenemos que estar orgullosos. No, que no sirva para nada. Nadie ha dicho que no sirva para nada. Yo no le he interrumpido. Si de lo que se trata es de interrumpir, yo en ese juego no voy a entrar. Yo voy a decir, he respetado su turno, déjenme hablar con tranquilidad, pues lo que yo opino. Y me parece que el euskera no merece este tipo de tratamiento de someterlo a una vocación partidista de linchar a este gobierno, pegue o no pegue, en una ocasión y en todas. Es decir, el euskera es un patrimonio del conjunto de los navarros y el objetivo de las instituciones tiene que ser que cada vez más navarros lo usen y cada vez más navarros estén orgullosos de la lengua, la utilicen, porque el euskera es un auténtico tesoro, una lengua propia, originaria, que cualquier pueblo que se precie tiene que cuidar, tiene que promover y tiene que hacer políticas lingüísticas proactivas. Y por lo tanto, pues yo pediría que cuando se habla de algo tan importante como es el euskera, se hable pues con unos términos más precisos conforme a lo que estamos hablando. Eso en primer lugar, señora Beltrán, quien dijo en una televisión privada en Madrid, que frente a la progresión del modelo de en euskera, UPN había implementado el British, fue la señora Barcina. No ha sido Bildu, lo dijo la señora Barcina a UPN, que para confrontar, para impedir la progresión del modelo de en euskera, se inventaron y pusieron en marcha el British. Señora Barcina Dixit, no EH Bildu y señor Sayas. Si usted empieza el credo por Pilatos, parece que fue él quien fuera crucificado, y no. Es decir, en nuestro programa dice muchas más cosas. Si va a extractar nuestro programa, tenga por lo menos la elegancia de decirlo textualmente y correctamente cuál es nuestra propuesta educativa. Miren, señores, nosotros, y lo decimos con absoluta claridad, nos parece que es legítimo en política hablar a trazo gordo, con brocha gorda, pero cuando hablamos de educación hace falta un pincel fino. Lo que se ha evaluado no es el PAI, es el British, en un momento dado en el que sí que había profesores con la debida preparación. Cuando se intentó poner en marcha eso que la señora Barcina dijo que era una estrategia política educativa para parar el modelo de... ¿Qué es lo que ocurrió? Que a partir del 2011, el señor Iribas, consejero de Educación de Unión del Pueblo Navarro, siguiendo los dictados de Unión del Pueblo Navarro, quiso extenderlo y se marcó el objetivo de esos pocos centros que había años antes a llegar a los 100 centros, y para ello no se previeron las necesidades de adaptación del profesorado, no se contemplaron medidas de atención a la diversidad. Se ha constatado que la vocación que tiene la LOGSE y la educación secundaria obligatoria, que es de homologar las diferencias socioeconómicas que existen en el alumnado, de tal forma que esas realidades socioeconómicas no interfieran en un privilegio para unos y unas dificultades para otros, no se daban. Por lo tanto, estamos hablando de cosas pedagógicas y vinculadas a la educación muy serias que hay que tratar con mucho detenimiento y hablar con propiedad. Si de lo que se trata es de poner a parir, y voy a utilizar una expresión coloquial, al gobierno de Navarra, pues venga, utilícenlo. Pero si vamos a hablar de educación y de euskera, por favor, les pido un poco de precisión y de seriedad. Señor Martínez y señor Sayas. Sí, yo la verdad es que me siento como un bicho raro, de verdad, como un bicho raro, pues intentando, es que ya ni lo voy a hacer, ¿no? Porque creo que no tienen remedio estos señores. Me siento como un bicho raro defendiendo la necesidad de mantener la diversidad que nos enriquece en 2016. Me siento como un bicho raro, es decir, es como si hubiera vuelto a la, no sé, a la Edad Media o a la Edad de Piedra y estuviéramos pegándonos los unos con los otros por algo en lo que todos y todas debiéramos estar involucrados, que es la defensa y el mantenimiento de la diversidad que nos enriquece y entre ellas, lógicamente, el euskera. Para mí, el euskera es un instrumento, un medio de cohesión y de integración de Navarra. Entiendo que algunos, como el euskera también se habla en otra comunidad y se habla pues en la Universidad de Columbia y se habla en Tokio, pues les dé miedo el euskera, pero el euskera es un factor de cohesión y de integración navarra. Evidentemente, a esto y a cualquier otra cosa se le pueden sacar todos los fantasmas que ustedes quieran, pero son eso, fantasmas. Yo les pediría que se tranquilizaran. Yo quiero decir que efectivamente esta evaluación se ha hecho a alumnos de sexto de primaria que empezaron, por lo tanto, en 2005 y en 2006 el curso. La situación del British, fundamentalmente, British PAI, me da igual llamarlo así, era muy distinta a la que es ahora. Porque quiero recordar que en los últimos años solo el 19% de los colegios públicos con PAI tienen elaborado un proyecto lingüístico de centro. Esto quiere decir que no hay una planificación. Y quiero recordar, el 76% de los centros públicos en los cursos 14, 15 y 15, 16 recibieron por parte del Departamento de Educación, donde no estaba
el señor Mendoza como consejero, una valoración previa de PAI no implantable. Y quiero decir más, en esos 2 años también el tercio de los centros públicos recibieron por parte del Departamento de Educación, donde, insisto, no estaba el señor Mendoza, un informe desfavorable del Servicio de Inspección dependiente del Departamento de Educación. Y para terminar, yo creo que es muy importante hablar idiomas. Es fundamental hablar idiomas. Pero déjenme que les recuerde algo que solía decir el gran Jorge Oteiza, ese inmenso escultor al que, en fin, la derecha navarra tampoco le tiene mucho cariño, y era, hombre, ¿cuántos idiomas hablas? 5. Pues en 5 países se darán cuenta de que no tienes nada interesante que contar. ¿Es importante el conocimiento de los idiomas? Sí. Pero también es muy importante el conocimiento de todas las demás cosas, de ciencia, de humanidades, espíritu crítico, solidaridad. No, lo digo, porque si no lo digo van a decir que no lo he dicho. Y lo digo para que les conste. Señor Ahora Sayas. pueden hacer lo de siempre, creerme o no. Son ustedes libres. Vamos a ver, aquí se han dicho muchas cosas, ¿no? Sí. En primer lugar, se dice que, por supuesto, hay que favorecer la diversidad, que el euskera es una lengua de esta comunidad y que, por tanto, hay que apoyarla. Absolutamente de acuerdo. Favorecer la diversidad, absolutamente de acuerdo. Favorecer la imposición, absolutamente en desacuerdo. Lo que están haciendo ustedes siempre con el euskera es tratar de imponerlo. Pero si es que flaco favor hacen al euskera, aquellos que lo utilizan como arma de una construcción nacional, y esos son ustedes, los que cuando van a una manifestación en favor de los presos de ETA y enarbolando el euskera, y en una manifestación del euskera sacan las banderas de los presos de ETA, de mi partido no son, son de alguno que no es del mío, se lo puedo asegurar. Y eso hace flaco favor a una lengua. Y querer... Y su programa dice textualmente, señor Ramírez, léaselo usted, porque a ver si me lo voy a saber yo mejor que usted. Mire, su programa dice textualmente que en Navarra quiere una educación pública, laica y euskaldun. Y si no, se lo pregunta usted a la señora Ruiz, que lo ha dicho también en la tribuna del Parlamento. Y eso es el modelo que tiene H. Bildu, pero que nadie lo duda. Pero es que Gero Abay no lo dice y luego lo practica. Por otro lado, usted dice, ¿el euskera es una lengua de esta tierra? Por supuesto que sí. Ahora, ¿es una lengua para ir por el mundo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es una lengua de esta tierra que hay que cuidar. Pero, hombre, no me diga usted que el euskera se habla en Tokio, porque igual es que la fonología del japonés a usted le suena parecida, pero lo que se habla en Tokio es japonés. Entonces, seamos sensatos y llevemos el tema a lo que tiene. La lengua universal hoy es el inglés. Y si queremos tener una educación de calidad, queremos que los alumnos navarros hablen el inglés. Y el nacionalismo lo que hace es poner fronteras. Y, por tanto, lo que trata es de que la gente no se mueva por el mundo, porque el nacionalismo es lo opuesto a la apertura. Y por tanto, si queremos hacer una educación de calidad que prepare a nuestros jóvenes para tener un empleo de calidad, que hoy pueden trabajar aquí, mañana en Tokio, pasado en Estados Unidos y después en Australia, necesitan una lengua con la que moverse por el mundo. Y eso no significa que no se puedan aprender otras lenguas también y que no tengan que potenciarse otras lenguas también en esta comunidad como son las nuestras. Por supuesto que eso también. Señora Beltrán, Partido Popular. Quería decir, pues profundizando también y corroborando las palabras del señor Sayas, les quería decir tanto al representante de Bildu como al representante de Gero Abay que no cuelan sus discursos lacrimógenos y sentimentalistas, no, el del señor Ramírez, no cuelan. Ustedes saben que la mayoría de los navarros les tienen a ustedes mucho miedo, les tienen mucho miedo. Y les tienen mucho miedo porque, por supuesto, no se les escapa la pretensión de ambos partidos, que es la anexión de Navarra al País Vasco. Pero si lo han dicho en numerosas ocasiones, Sí, llévense las manos a la cabeza. Y por esa razón, el euskera, lengua que por supuesto todos respetamos y por supuesto que es enriquecedora y enriquece a esta comunidad el tenerla, pero por supuesto que a nadie se le escapa que es un arma política para ustedes. Y por eso en Navarra y los navarros le tienen tanto miedo a la imposición del euskera y a ustedes. Fíjese, yo entiendo su amor por el euskera y digo, pues es verdad, la señora Beltrán ama el euskera y el señor Sayas ama el euskera. Y digo, sí, casi tanto como yo al señor Rajoy. Hombre, un poco de seriedad. Ustedes no valoran el euskera y no es ningún discurso lacrimógeno. Yo creo que es la constatación. Eso es falso. Es la constatación de una realidad. No lo valoran, no lo quieren, les molesta, ven siempre detrás. Ha salido incluso, vemos la realidad incluso la ETA ha salido aquí. Es decir, ¿Dónde ha salido? en el discursito del señor Sayas. O sea,
Estamos hablando de algo muy serio, que es la supervivencia de una lengua que está abocada a desaparecer si no hacemos esfuerzos por mantenerla, por conservarla y por desarrollarla. Pero ¿cómo y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, desde luego, desde nuestro punto de vista, ni con la anexión a no sé qué, ni con nada en absoluto. Ni con nada en absoluto. Lo digo como lo pienso, señora Beltrán. Me imagino que con la misma seriedad con la que usted dice las cosas que dice, aunque yo no se las creo. A ver si me puede... El otro día fue la fiesta supuestamente del euskera, el Nafarroa Oinés. ¿Me puede decir qué banderas eran las que se veían en el Nafarroa Oinés? ¿Las de Navarra o la de Euskadi? Pues yo... Por tanto... Es una intención de patrimonializar una fiesta. Es, por tanto, una fiesta que debe servir, en la que deberíamos estar todos perfectamente ahí apoyando a una lengua que es el euskera, si realmente fuera una fiesta de apoyar al euskera. Pero claro, lo que no nos va a pedir a nosotros es que vayamos a una fiesta por el nacionalismo. Y por tanto, ¿es una fiesta en la que se confunde nacionalismo y lengua o no? Vamos a ver, usted cuando hace preguntas, no hace preguntas sino discursos. ¿Qué banderas había? Respondan brevemente porque banderas es que nos hemos ido completamente había banderas de Navarra, había banderas de la Comunidad Autónoma Vasca, había icurriñas, había banderas de Córcega, había banderas... incluso vi alguna bandera española republicana. Incluso vi algunos militantes de Unión del Pueblo de Navarro que al parecer estaban participando de esa fiesta del nacionalismo. Sí, pero es una fiesta del nacionalismo. Pues no es cierto. Sí, señor. No es cierto. Sí. Es una fiesta que organizan las Icastolas para recoger el dinero que durante tantos años ustedes les han negado para poder sobrevivir. Es una prueba evidente de la estrategia nacionalista de confundir así lengua es como con quieren ustedes al euskera, ahogando a las Icastolas. Señor Ramírez. Sí, básicamente es que, pues bueno, pues hay una, pues digamos, una estrategia mediática, ¿no? Esa de Goebbels, tú machaca una idea que será, hasta que sea cierto. Ha dicho la señora Beltrán que la mayoría de la ciudadanía navarra nos tiene miedo por lo... Sí. Pues yo no lo detecto en la sociedad. Yo la verdad que llevo, es decir, he escuchado pues a decir que el 60% de los empresarios iban a ir al primer año, se iban a ir de esta comunidad. No, es decir, el 60%, el 60% no sé quién lo dijo. Pero... Ahora que la gente tiene miedo por el actual gobierno, yo pediría un poco de seriedad. Pediría un poco de seriedad y no hacer un ejercicio absolutamente alarmista e innecesario en torno a la realidad de Navarra. Navarra tiene unos niveles de convivencia y de prosperidad que hay que avanzar de una manera pues, muy determinada, con mucha determinación. También tiene unos focos de pobreza que hay que trabajar por eliminarlos y por suprimirlos. Y en materia lingüística es absurdo contraponer el conocimiento del euskera al del inglés, porque efectivamente no. El quien lo hizo fue, y lo decía Yolanda Barcina en ese programa Intereconomía, creo que fue... ustedes parando el país un año sin ningún motivo. Déjeme terminar, señor Say, yo no le he interrumpido. Si de lo que se trata es, en el debate, ver quién interrumpe mejor, usted me va a ganar. Venga, eso no tengo ni... Yo quiero poner mis opiniones encima de la mesa. Y efectivamente está constatado que el conocimiento de un idioma no ocupa lugar. Es decir, el que conoce euskera no tiene ningún problema para estudiar una segunda lengua, sea extranjera, inglés, incluso una tercera, como es el francés, sino mayor facilidad. Es absolutamente compatible. Estudios relataban que aquellos alumnos y alumnas que tenían más altos niveles en lenguas extranjeras eran precisamente los que tenían dos lenguas vehiculares como en el modelo educativo básico, dos lenguas vehiculares propias. Es decir, que no es necesario confrontar el inglés con el euskera, es perfectamente compatible y de lo que se trata es de realmente diferenciar lo que son lenguas propias de lenguas extranjeras y de dignificar las lenguas propias. Y mire, señor Sayas, con el euskera se deberá ir a Europa y en Europa tendrán que poner el nivel de traducción como se lo deben poner a Cataluña y al resto de países, incluso lenguas que tienen menos hablantes, porque las lenguas merecen un respeto, sean pequeñas o sean grandes. Les voy a dar un último turno de 30 segundos porque nos hemos ido completamente del tema de esta noche. Hemos empezado hablando del inglés y hemos terminado hablando de banderas, nacionalismo y euskera. Y les voy a hacer una pregunta a los cuatro y con esto vamos a hacer un alto en el camino. Señora Beltrán, después de conocer el estudio que nos ha presentado el señor Mendoza, el consejero de Educación, ¿qué cree usted que debería hacer el Gobierno con estos resultados? Pues lo primero ya he dicho lo que creo que debería hacer antes de tomar decisiones ya concretas con el
la evolución del PAI, con seguir con su, valga la redundancia, con su continuidad, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es pedir disculpas, reitero, por la incertidumbre, y la presidenta Barcos la primera. Pero además de todo eso, a mí lo que me preocupa, que lo hemos visto también en las declaraciones que ayer hizo el consejero, que el Gobierno, bueno, dependerá del propio Gobierno ver la evolución del PAI y a los centros que le permite que lo implanten o que lo sigan desarrollando. Pues eso es a mí lo que me da miedo. ¿Qué va a pasar? Porque si está en función de la decisión, si depende de la decisión del consejero Mendoza y del Departamento de Educación, pues seguramente no tendremos más PAI. Señor Martínez, ¿qué debería hacer el Gobierno con estos resultados? Pues está clarísimo. Con el PAI se debiera hacer menos politiquería y el Gobierno debiera unificar criterios, unificar objetivos, unificar características, formar al profesorado que está impartiendo el PAI, que en unos cuantos números no está lo suficientemente formado, y desde luego seguir evaluando para mejorar. Señor Sayas. Pues mire, lo que tiene que hacer el Gobierno es una palabra que a este Gobierno le viene muy grande, que es la palabra libertad. Libertad para que la gente estudie en la lengua que quiera estudiar y, por tanto, no paralización del PAI. Apostar porque nuestros alumnos sean los mejor formados, porque en esa formación está su futuro, está su empleo y está el progreso de esta comunidad, y por tanto tiene que dar un claro sí al PAI y tiene que impulsarlo para que allí donde haya demanda los alumnos puedan estudiar. Señor Ramírez. Sí, pues muy claro. En la última legislatura el presupuesto en educación se recortó un 11,5%. Lo que debe hacer este Gobierno es fortalecer la inversión en educación, evaluar todo lo que tenga que evaluar y reformular la realidad existente para mejorarla, y en este sentido sin ningún temor a reformular el PAI, que efectivamente se hizo improvisadamente, a salto de mata, sin tener en cuenta la diversidad y efectivamente intentando confrontar con una lengua propia como es el euskera. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. Mañana hay debate sobre el estado de la comunidad. Vamos a ver si conseguimos sacarles algo a sus señorías. Enseguida volvemos. La presidenta Uxue Barkos se enfrenta mañana a su primer debate sobre el estado de la comunidad. Se espera que durante unas 2 horas desgrane la acción de su gobierno desde que tomara posesión del cargo el verano del año pasado. La sesión comenzará con la intervención de la presidenta, a la que seguirán los portavoces de los grupos. Sabemos que Barkos contestará en bloque a todos ellos y que luego se abrirán los turnos de réplica. Esta mañana ha sido la portavoz de su ejecutivo, María Solana, la que ha ofrecido un pequeño avance de los argumentos que defenderá la presidenta en su discurso. Lo que mejor define este año, en términos positivos, que es destacar la estabilidad política que se ha vivido durante estos meses. En contraposición a esa parte más positiva está la inestabilidad que se sigue viviendo a día de hoy todavía en lo que es la parte económica del cuatripartito. Lo que espera el Gobierno de Navarra es que, como ha hecho hasta ahora, se pronuncie en los términos que cada una de las fuerzas considere oportuno. 2 puntos fuertes, 2 patas en ese discurso de la presidenta: la estabilidad política en lo que llevamos de legislatura y la inestabilidad económica. Un discurso, un debate que podrán seguir en directo en Navarra Televisión y en nuestra página web. Eso es lo que sabemos del discurso de la presidenta. ¿Qué harán el resto de los grupos? ¿Por dónde van a ir las cosas? Mayorga Ramírez, ¿EH Bildu va a seguir mucho el discurso de la presidenta o va a hacer alguna crítica incluso? Hombre, por supuesto, nosotros creemos, lo decía antes con la educación, y no quiero reabrir nada, pero es decir, en todo proceso el seguidismo y la sumisión absoluta es que es negativo. Es decir, es necesario el espíritu crítico, y en este sentido la oposición también en el Parlamento tiene un gran papel, es decir, de hacer de Pepito Grillo y de señalar aquellas cuestiones que no están bien hechas o se pueden mejorar, al objeto de que el resultado de la acción de gobierno, que nos afecta a todos los navarros y a todas las navarras, sea mejor. En este sentido, desde EH Bildu, pues bueno, vamos a escuchar atentamente pues lo que dice la presidenta del Gobierno de Navarra. Es un debate especial, es un debate que se celebra pues una vez al año, no todos los años, es decir, exclusivamente cuando no ha habido elecciones y cuando no ha habido debate de investidura, es decir, es el primer debate del Estado de la Comunidad. También es cierto que últimamente estamos viendo cómo cualquier tema parcial, en vez de tener un tratamiento parlamentario y político parcial, enseguida se deriva al ámbito general.
y quizás la ciudadanía pues no pueda atisbar pues demasiada novedad en lo que puedan decir los diferentes grupos parlamentarios, porque eso sí, hablamos del PAI, pero hablamos del gobierno y de los socios, es decir, que corre el riesgo de que la ciudadanía vea como un discurso repetitivo lo que pueda acontecer mañana. Pero nosotros lo vemos como una oportunidad para que los diferentes puntos de vista se pongan encima de la mesa. En Euskal Herria Bildu tenemos el nuestro, es conocido. También, lógicamente, haremos una valoración del gobierno, también haremos una valoración de la oposición y el papel que tiene que jugar. Y sobre todo, nosotros creemos que más allá de los debates políticos y de las diferentes posiciones, en Navarra y en el Parlamento es momento de tener mucho respeto unos con los otros, porque tenemos un reto común fundamental, y es la negociación del convenio económico con el Estado, donde evidentemente yo creo que va a ser uno de los temas que va a marcar el debate del Estado de la Comunidad, donde Navarra se juega una muy importante cantidad, no solo de dinero, sino también de mantenimiento y progresión en nuestro autogobierno, y en ese sentido creo, y desde H. Bildu así lo consideramos, que sería deseable el buscar y unir fuerzas, el conjunto de formaciones políticas, no solo parlamentarias, también de los entes locales, también de la sociedad civil, porque lo que se juega en Navarra es muy importante. Señor Sayas. Que a mí me hace mucha gracia que quien se ha pegado 4 años con las cacerolas y las tijeras puestas en la solapa hable ahora de respeto, ¿no? Porque nosotros no lo hemos perdido nunca, ese respeto. Lo que hemos hecho es ir al Parlamento a hacer oposición y a evidenciar que efectivamente en esta comunidad se ha producido un cambio, pero que ese cambio ha sido a peor, y que quienes han sufrido ese cambio han sido precisamente los ciudadanos, que han visto cómo la política sanitaria se empeoraba, aumentaban las listas de espera, aumentaban las quejas de los pacientes, se privatizaba más que nunca en la sanidad pública de esta comunidad después de lo que hemos tenido que oír. Hemos visto cómo en educación se ha tratado de imponer, lo hablábamos antes, y se ha trabajado contra el PAI. Hemos visto cómo en impuestos somos la comunidad que más sangra a los habitantes a impuestos, pero que no mejora la actividad económica, simplemente sangramos a impuestos. Hemos visto cómo en materia de función pública, después también de lo que hemos tenido que oír, los trabajadores públicos son los peor tratados de España, a los que se les niega la subida del 1%, a los que no se les quiere devolver la extra. Hemos visto cómo la policía foral está absolutamente en brasas con lo que está haciendo este gobierno. Hemos visto también a los bomberos. Es decir, este gobierno no ha dejado títere con cabeza. Y lo único que ha conseguido a lo largo de este primer año es empeorar cualquier parámetro con el que podamos compararnos. Y eso es de lo que mañana va a tener que dar explicaciones la presidenta. Y a ver si por fin vemos a una presidenta que huye de la prepotencia habitual con la que interviene en el Parlamento y asume sus errores. Y deja de mirar para otro lado y de decir que todo es culpa de UPN, que no, que lleva ella 1 año y medio en el gobierno. Y que deje la soberbia con la que habla en la tribuna y dé una explicación a los ciudadanos navarros, que es los que necesitan oír una explicación de su presidenta. Señora Beltrán, sí. Es su turno. Mañana sí que es cierto que vamos a oír en el debate sobre el Estado de la Comunidad pues discursos no repetidos, pero discursos que merecen la pena, hay muchas cosas que merecen la pena recordar, aunque lo llevamos hablando durante toda la legislatura. Mañana es un día muy importante porque efectivamente hacemos balance todos los partidos sobre el primer año de legislatura. Y mañana también tendremos la posibilidad de confrontar con las palabras del discurso de investidura de la señora Barcos, que dijo en su momento cuando tomó posesión del cargo y qué ha hecho en este primer año. Se pueden imaginar que, bueno, que cuando yo he leído y recordado su discurso de investidura, pues lo que más se ve es lo que no ha hecho y que dijo que iba a hacer. Para empezar, por ejemplo, la ley de renta básica entonces que iba a ser universal y le iban a llevar y si iba a ser aprobada el primer año, pues eso no ha sido así. Y así con numerosos temas que no ha puesto en marcha el primer año tal y como ella dijo. Sobre todo también el tema del consenso, que ella hablaba de consenso entre los grupos parlamentarios que iban a traer al Parlamento antes de aprobar cualquier ley o cualquier iniciativa iba a ser consensuada y discutida con el resto del arco parlamentario, independientemente de sus socios de gobierno. Absolutamente falso. Nada se ha venido a comentar con la oposición, nada. Un gobierno absolutamente sectario que solo ha trabajado para ellos y para los suyos. Y además de eso, también quería decir, por supuesto, aparte de que hemos visto, ya lo ha dicho la portavoz del Gobierno, que se va a entonar el mea culpa, ya veremos hasta dónde, de la gestión en materia económica, un paro que desde luego
no, o sea, la evolución del empleo no va al ritmo que van en el resto de comunidades españolas, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucho tema sobre lo que vamos a hablar, pero yo quería hacer una referencia sobre un tema muy importante que ha dicho el señor Ramírez, que mañana va a centrar el debate, yo no sé si el suyo o el de todos. Pues mire, quiero decir hoy, ahora mismo públicamente, y es el momento para decir una cosa. La presidenta del Gobierno nos llamó a los partidos de la oposición la semana pasada, viernes pasado, creo recordar que fue la semana pasada, nos llamó para hablar del tema de la negociación con el Gobierno de España del convenio económico, tema vital para nuestra comunidad. Un tema en el que todos los navarros y todos los partidos políticos navarros queremos que se negocie lo más favorablemente posible para nuestra comunidad, siempre contando con la solidaridad con España y con el Gobierno de España. Pero en esa reunión nos pidió la presidenta, y acordamos entre todos, y lo quiero dejar dicho aquí públicamente, nos dijo que tuviésemos prudencia. Todos llegamos a la conclusión de que es un tema político, un tema técnico también, que hay que tratarlo con muchísima discreción, no sacarlo a la palestra, porque había habido recientes declaraciones que no habían hecho más que crespar el ambiente, y que era bueno no echar más leña al fuego. Por lo tanto, le pido al señor Ramírez y al señor Martínez de Gueroabay, y no sé si UPN lo tendrá pensado, que respetemos aquel acuerdo que nos propuso la presidenta y que precisamente mañana no vayamos con este tema a echar más leña al fuego, porque no vamos a salir nadie beneficiados. Al revés, lo que tenemos que hacer con esto es tener prudencia, negociar con mano izquierda y con buen talante desde Navarra, que por parte del Gobierno de España supongo que también lo habrá, pero desde luego entre bambalinas. Cuando llegue el momento del acuerdo ya se comunicará y ya se dará a conocer a la opinión pública. Pero mientras tanto no lo llevemos al debate público, porque ahí no vamos a hacer más que crespar el ambiente y no conviene. Señor Martínez. Sí, bueno, yo en relación con la última responde usted. En relación con la última intervención de la señora Beltrán, en la que pide prudencia en la defensa del convenio económico, desde luego, Gueroabay vamos a estar ahí, con toda la prudencia y con todo el intento de unión y de unidad posible dentro de la solidaridad y dentro de la defensa de los intereses de la ciudadanía navarra. No le quepa a usted la menor duda. Ahí vamos a estar. Estaremos en ese acuerdo, pues como estamos en otros acuerdos que muchas veces pues tampoco los hacemos públicos. Un acuerdo por la democracia, por la convivencia, por la paz, pues en fin. Gueroabay va a estar ahí con el máximo grado de prudencia posible, desde luego. Intentaremos no meter la pata, al igual que espero que los demás tampoco. Creo que la imagen de unidad en ese tema es muy importante y desde luego es lo que al parecer el Partido Popular desea, y desde luego no le quepa la menor duda de que Gueroabay también. La presidenta del Gobierno. Y desde luego Gueroabay también. Yo sí quería... claro, estamos volviendo a hablar de lo único, ¿no? Hemos empezado hablando del PAI, hemos terminado hablando... Es que se ha puesto tan seria la señora Beltrán y tan solemne, sí, que yo quería hacerle una pregunta. Sí, encantado, si pero luego... sí, entonces lo único que quiero decir, ¿que no ha habido cambio? Pues sí, ha habido un cambio fundamental. No ha sido un cambio a peor, es un cambio fantástico. En un año no se pueden hacer muchos cambios estructurales importantes, pero ha habido un cambio fantástico, y es que ustedes, señores de UPN, ya no están en el Gobierno. Se ha acabado el régimen clientelar que a lo largo de 40, por no decir 80 años, han instaurado ustedes en esta comunidad, y en este momento hay una administración mucho más solidaria, mucho más que tiene en cuenta a todo el mundo, etcétera, etcétera. Sí, este Gobierno venía a corregir, este Gobierno venía a corregir los desequilibrios que ustedes habían gestado en nuestra comunidad, y lo estamos haciendo, y veníamos también a fortalecer los servicios públicos que ustedes habían desmantelado, y también lo estamos haciendo. Los están debilitando. Diga ahora que es a peor para ustedes, porque se les ha acabado el chiringuito, se les ha acabado el chiringuito, afortunadamente. Y ahora estoy abierto a la pregunta. Yo le quería decir que ya que usted pertenece al grupo parlamentario del Gobierno, del partido que está en el Gobierno... No, de uno de los cuatro bueno, grupos... sustenten. El Gobierno es Gueroabay, lo sustentan cuatro partidos. Bueno, vamos a ver. No nos vamos a confundir a estas alturas de la película. He dicho... por intentar escarbar un poco en el discurso de la presidenta. ¿Usted tiene acceso o no tiene acceso? ¿Ha podido leer las líneas? ¿Alguna de las asesoras ha podido contarle algo? Yo no soy más que el humilde portavoz del grupo parlamentario de Gueroabay. Con lo cual no sabe lo que va a decir mañana la presidenta. Lo que usted sabe, lo que ha comentado María Solana en la prensa que va a comentar. ¿Nos va a sorprender la presidenta?
Desde luego, si va a hablar durante 2 horas, espero que sí, porque 2 horas si no va a ser muy aburrido, ¿no? Yo también quería decir una Un momento, cosa. había pedido el turno el señor Martínez, no sé los minutos que nos quedan de programa, pero No, creo pues que muy pocos. brevemente, seguro, es decir, es lo que he reconocido y además es pues la capacidad y de elocuencia que tiene la presidenta del Gobierno de Navarra y de expresar con claridad sus ideas, eso es innegable y no tengo ninguna duda que en ese sentido está. En orden a lo que dice la señora Beltrán, a mí me parece muy interesante y además me parece muy positivo que la señora presidenta del Gobierno, la señora Uxue Barcos, haya tenido una reunión con el Partido Popular para tratar el tema del convenio, porque insisto, yo no creo que la clave sea tanto hacerlo de espaldas a la ciudadanía o hacerlo de forma oculta, sino buscar la unidad, que seamos capaces, el conjunto de formaciones políticas, no de ocultar el tema, sino de ponerlo encima de la mesa y llegar a grandes acuerdos, porque es decir, lo que está encima de la mesa, lo que está en juego, es el presente de Navarra, el futuro de Navarra, nuestro autogobierno, y entendemos que merece la pena en este estado de la comunidad, en este debate, el mostrar a la ciudadanía navarra, el conjunto de grupos parlamentarios, que podemos tener muchas discrepancias, pero que con las cosas de comer no se juegan y que somos capaces de llegar a un acuerdo para mantener una posición firme de defensa de aquello que nos corresponde a los navarros y a las navarras. En eso no va a haber ningún problema. Todos Pues vamos a estar en la defensa, como hemos estado siempre, en la defensa de los intereses de esta comunidad. En eso, indiscutible. Pero también es verdad que mañana es el momento, señor Martínez, no hablar de etcéteras y de nubes y de cosas inconcretas, sino de explicar la gestión de su gobierno. Y yo le he dado datos y le he dicho con datos de su gobierno que es la vez que más privatizaciones se han hecho en sanidad, que es la vez que están peor las listas de espera que cuando estaba el gobierno de UPN, que después de un año de su gobierno la Policía Foral es un avispero, que después de un año de su gobierno se cerró la ANE para crear un puesto de marketing, porque efectivamente la presidenta muy elocuente es, pero gestora es nefasta. Entonces se creó un puesto en el que quitaron las emergencias, que así luego nos pasó en el incendio de Tafalla, para crear un puesto de autobombo para autobombo del gobierno. Y eso es lo que ustedes tienen que responder mañana, y con humildad, por favor, que estamos los ciudadanos navarros cansados de la prepotencia del gobierno. Estoy seguro que la presidenta responderá con humildad. Pues será la primera vez en toda la legislatura. De lo que no estoy tan seguro es de que usted escuche con la mente abierta. Pues mañana veremos la humildad de la presidenta. Dijo el ciego y nunca vio. Bueno, pues así terminamos. Señora Beltrán, ¿quiere apuntillar algo más? No, bueno, pues... ya está. Ya hemos acabado bien. Hemos acabado bien. No, pues lo que he dicho, desde luego yo mañana como portavoz tengo pues el discurso obviamente preparado, sin terminar todavía, pero bien clara, bueno, pues clara y contundente, como suelo ser siempre, y también, desde luego, con el interés y el objetivo de poder aportar, que ya lo hemos hecho durante el año parlamentario, ideas y propuestas, no solo criticar al gobierno, porque a mí me parece que poca credibilidad tenemos aquellos que solamente criticamos si luego no planteamos alternativas. Entonces, mi discurso, desde luego, irá por ahí, criticar, por supuesto, lo que considero que no se ha hecho bien y presentar alternativas. ¿Qué le gustaría escuchar de la presidenta? La verdad, pero no la va a decir. La verdad, nunca la va a decir. Ya sabemos sus palabras de celofán, luego huecas, vacías. A mí esa elocuencia ha llegado un momento que ha saturado a la ciudadanía, les ha saturado también en las votaciones, en las elecciones de junio, en las elecciones de diciembre, han perdido, siento entrar en esto porque es un... Pero quiero decir, esa elocuencia ha llegado un momento que se ve que detrás arañas un poco y no hay mucho. Señor Ramírez, ¿qué le gustaría escuchar mañana a la presidenta? Bueno, pues insisto, mañana me gustaría escuchar que tiene la confianza en lograr un gran acuerdo, en defender lo fundamental para Navarra, que es el convenio económico, y además va a buscar la adhesión del conjunto de grupos parlamentarios, de los entes locales, de la sociedad civil, del conjunto de Navarra, en aquello que nos une. Me gustaría escuchar eso, me gustaría escuchar también críticas honestas, me gustaría escuchar propuestas, me gustaría que fuese un debate vivo, no encorsetado, y sobre todo me gustaría que el viernes, que es cuando se votan las propuestas de resolución, en las votaciones se refleje pues algo positivo para el día siguiente, en el que el Gobierno de Navarra y las instituciones tengamos compromisos y nos pongamos a trabajar, si cabe, con más fuerza. ¿Qué espera UPN? ¿Escuchar o qué le gustaría? ¿Qué le gustaría escuchar a la presidenta? Lo que dice la señora Beltrán, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Me gustaría que la presidenta nos contara la verdad.
Los datos están ahí y los vamos a poder analizar. Me gustaría que la presidenta hiciera autocrítica de lo que ha hecho mal. Creo que hay muchas cosas que ha hecho mal. Me gustaría que tuviera una disposición sincera a llegar a acuerdos con la oposición, que hasta ahora ha puesto una barrera de fuego, que no ha querido tener ningún tipo de interlocución con la oposición. Y más allá de esa máscara de cristal que ella siempre se pone abanderando el diálogo, luego no le gusta nada dialogar y no le gusta nada que le digan lo que entendemos de una manera distinta a ella. Y me gustaría ver qué proyecto tiene para esta comunidad más allá de mensajes vacíos, que hasta ahora no lo he visto. Señor Martínez, usted cierra el programa. Sí, pues muchas gracias. Hombre, a mí me gustaría dos cosas. Una, que la oposición se diera cuenta de que están en minoría, de que por primera vez en la historia de Navarra la mayoría social de esta comunidad está en el gobierno, por primera vez en la historia de esta comunidad, porque hasta hace año y medio las fuerzas que representaban a la mayoría de la sociedad navarra habían sido incapaces de unirse, y esta vez ha sido la primera vez en que hemos sido capaces de unirnos y conseguir que la mayoría social esté representada en el gobierno. Me gustaría que la oposición se diera cuenta de eso, que bajara del monte, que abandonara ese discurso frentista y, bueno, iba a decir guerra civilista, lo retiro, ese discurso frentista, que lo abandonara y que entienda que desde luego la presidenta, el gobierno y desde luego Geroa Bai siguen defendiendo un proyecto integrador, cohesionador, porque aquí no sobra nadie. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro, gracias también a todos ustedes. Mañana acuérdense de los compañeros periodistas que van a estar en el Parlamento, no hagan intervenciones muy largas, no se ajusten a los tiempos, sean mucho más breves, que nos iremos todos a casa a conciliar antes. Muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos la semana que viene.